Bueno, estamos continuando con el estudio bíblico de Primera de Reyes, el libro, por supuesto, en el Antiguo Testamento, y recopilando la información estábamos compartiendo versículos bíblicos claves, los cuales le incentivamos a usted a que se mantenga siempre alerta y que pueda de esa forma anotar cada uno de estos versículos bíblicos. En resumen, hermanos, el libro de Primera de Reyes comienza con Salomón. ¿Quién era Salomón? Rey. Y terminaba con Elías. Así es, con ese profeta, un gran profeta que Dios estaba utilizando en esos tiempos. La diferencia entre los dos les da una idea de los sucesos que estaban en ese momento aconteciendo en un tiempo medio. Sabemos que Salomón nació después de un escándalo en el palacio entre David y Betsabé, ¿se recuerda? Y así es como su padre tenía una debilidad. ¿Se recuerda cuál era esa debilidad? Mujeres, que lo llevarían ¿a qué? Al fracaso. ¿Por qué? Porque sabemos que el rey Salomón hizo todo bien al principio, por supuesto, orando por sabiduría. Se recuerda que él pidió a Dios que le permitiera a él tener sabiduría y que le permitiera de esa forma construir un templo para que todos pudieran de esa forma adorar a Dios. Y por supuesto ese templo llevó un periodo de aproximadamente 7 años la construcción, y por supuesto Salomón, con todas esas riquezas, luego, después de haber terminado ese templo, continuó y hizo un palacio. Este palacio tomó aproximadamente 13 años, un palacio precioso. Pero ¿qué sucedió? Este palacio él lo hizo para con él mismo. Y por supuesto sabemos que él tenía esa gran dificultad que eran las mujeres, y su acumulación de muchas esposas lo condujo aquí a adorar a otros ídolos. Y por supuesto eso alejó a Salomón de Dios. Después de la muerte de Salomón, Israel fue gobernado por una serie de reyes, muchos de los cuales fueron reyes impíos, reyes idólatras. Y por supuesto cada rey tuvo una consecuencia, y esto por supuesto alejó a la nación de Dios, y por no decirlo y no aún, alejó a la predicación de Elías. Sabemos que el profeta Elías pudo traerlos de regreso a Dios, mas entre los reyes más malvados estaba ¿quién? Se recuerda de Acab, su reina Jezabel, quienes llevaron la adoración ¿a quién? A Baal, a una altura completamente diferente a la cual Israel estaba acostumbrado a adorar a dioses pequeños. Sabemos que Elías, el profeta, trató de llevar a los israelitas de regreso a la adoración, sí, para que adoraran a Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sabemos que fue desafiado por sacerdotes idólatras que alababan y adoraban al Baal, y pues estos sacerdotes confrontaron a Elías, y Elías oró, y pues sabemos que Elías estaba con Dios en el monte de Carmelo, ¿se recuerda? Y por supuesto, ¿qué es lo que surgió allí? Desde luego que Dios ganó la buena batalla para con Elías. ¿Por qué? Porque sabemos que en esos tiempos la reina Jezabel se enojó con Elías por un periodo de tiempo y ordenó, por supuesto, la muerte de Elías. ¿Y qué es lo que aconteció? Elías huyó
y se escondió ¿a dónde? En el desierto. Deprimido, angustiado y exhausto, le dijo él a Dios, le dijo lo siguiente: déjame morir. Pero Dios le envió ¿qué? Comida, y le animó también, al igual, así es, a ese profeta, un gran hombre de Dios, por supuesto. Y Dios le habló en una ¿qué? En un susurro, en un suave murmullo. Y en el proceso salvó su vida para la obra aún por hacer. O sea que había más que por hacer. Como referencia, podríamos decir que el templo de Jerusalén, donde el Espíritu de Dios habitaría en el lugar santísimo, prefiguraba a los creyentes en Cristo, en los cuales reside el Espíritu Santo desde el momento de nuestra salvación. ¿Qué significa esto? Al igual que los israelitas que habían abandonado la idolatría, así también debemos apartarnos nosotros de cualquier cosa que nos separe de la presencia de Dios. Recuérdese que somos su pueblo, un templo mismo del Dios vivo. Y esto lo podemos contemplar y podemos compartirlo a través de Corintios. ¿Se recuerda? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué es lo que Corintios nos dice? Y que de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dice la palabra. Y como Dios dijo, por supuesto, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Claro, muy transparente esta palabra, ¿no? Sabemos que el profeta Elías fue el ¿qué? El precursor de Cristo y los apóstoles del Nuevo Testamento. Dios le permitió a Elías hacer cosas milagrosas. ¿A fin de qué? A fin de probar que él realmente era un hombre de Dios. Sabemos que él resucitó de la muerte al hijo de la viuda. ¿Se recuerda? Aquella viuda de Sarepta. Así es. Y eso causó que esta mujer exclamara a voz audible. Y dijo esta mujer: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuántos de nosotros compartimos esta palabra continuamente? Con nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros amigos. De la misma manera, son evidentes estos versículos bíblicos en el Nuevo Testamento. Sabemos que allí también hay hombres de Dios, los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿sí? Estos hombres de Dios hablaron también sus palabras a través de su poder. Jesús no solo levantó a Lázaro, recuérdese, también de entre los muertos, sino que también resucitó ¿a quién? Al hijo de la viuda de Naín. ¿Se recuerda? Y hubieron otros milagros, por supuesto. La hija de Jairo, el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que él hizo? Resucitó ¿a quién? A Dorcas. Pablo resucitó a Eutico. ¿Se recuerda? Esto está en Hechos capítulo 20, versículos 9 al 12. Y por supuesto queremos mantenernos y concentrarnos con este estudio bíblico que trata con Primera de Reyes, por supuesto. Así es que yo quiero que por favor se mantenga alerta y que aplique todo esto conforme a la voluntad que Dios nos da día tras día. Amén, hermanos. Así es que vamos a continuar y vamos a aplicar esto a la práctica. ¿Me parece?